Lo dicho, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Marco Revilla, miembro del GT Jóvenes y bueno, junto con Cristina Márquez, miembro también del GT Jóvenes y coordinadora del programa Mentit en el que se marca este webinar, pues vamos a moderar un poquito esta sesión. Contamos como ponentes con Agustín Rodrigo, ingeniero de telecomunicación, compañero colegiado del grupo de trabajo de ejercicio libre de la profesión, y con Marc Aznar, por supuesto, también ingeniero de telecomunicación y responsable de servicios profesionales del colegio. Y en este webinar, vamos, cuyo título, como podéis haber visto, es el ingeniero de telecomunicación clave en el desarrollo social, pues se trata un poco de cubrir esa versatilidad que tenemos como profesionales y ver la posibilidad que tenemos de trabajar en variedad de ámbitos y contribuir al desarrollo de la tecnología, pero en muchos ámbitos en los que habitualmente quizás y al salir de como recién egresados no conocemos y bueno, se trata un poco de descubrir esa versatilidad, de descubrir todos esos ámbitos en los que podemos ejercer como profesionales y bueno, eso, Agustín y Marc estarán encantados de compartir su experiencia con vosotros y os contarán sobre todos esos temas. Así que nada, poco más como presentación. Cristina y yo estaremos por aquí. Os animamos a participar con cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengáis al final de la intervención de Agustín y de Marc vía chat, vía preguntas y respuestas. Incluso levantando la mano podéis intervenir de viva voz. Y poco más. Todo dicho y os dejo con ellos, con Agustín y con Marc. Si no estoy equivocado, comienza Agustín, así que No, todo tuyo. perdón, empieza Marc. Empieza Marc. Vale, No, pues como queráis. adelante entonces. Bueno, pues Vosotros, venga, todo vuestro. voy a compartir alguna cosa. Yo no sé muy bien con este título qué puedo explicar, ¿no? Pero bueno, intentaré trasladaros un poco en base a mi experiencia trabajando en el colegio y viendo muchos tipos de proyectos y teniendo contacto con muchos ingenieros. Mi visión, que es una visión particular como la de cualquiera que podáis invitar y que tendrá su propia visión, ¿no? Pero yo os voy a intentar trasladar lo que es el marco del ingeniero de telecomunicación como profesión regulada, ¿no? El ejercicio profesional, cuando hablamos de ejercicio profesional, es un concepto muy amplio, ¿no? Tanto puede ejercerse la profesión un ingeniero nuestro que está en una empresa y que está monitorizando una red de comunicaciones, como un ingeniero que está trabajando en una empresa a nivel, pues más en la parte de marketing o comercial, ¿no? Todo el mundo puede entender que está ejerciendo la profesión de una forma, ¿no?, concreta. Pero sí que es importante que sepamos todos lo que es ejercer la profesión de forma regulada, ¿no? Porque es la base, es el hecho que seamos una de las profesiones reguladas. A ver, no sé si se ve en la presentación. A ver si me deja pasar. Vale. Es importante que sepamos que tanto si ejercemos profesionalmente la profesión regulada como la ejerzamos de otra forma, es importante saber lo que es, ¿no? Y no siempre lo sabemos. Sabemos que un arquitecto pues, lo que hace y que firma proyectos, un ingeniero de caminos también lo explican en la escuela, pero nosotros en general no nos lo explican en la escuela, que es nuestra profesión regulada. Todo esto viene de una normativa que es europea y que España pues, ha definido cuáles son sus titulaciones profesionales a nivel regulado de varios ámbitos y cuáles son las que son a nivel de licenciatura, antigua licenciatura o ingeniería superior y las que son a nivel de antigua diplomatura, ¿no? Y hay estas dos, digamos, estos dos listados, ¿no? Hay el abogado, pues hay el diplomado en trabajo social, hay el arquitecto y hay el arquitecto técnico. Hay el médico, o las profesiones que vienen dentro de las ramas médicas, y luego hay otras equivalentes de, digamos, de lo que serían 3 años, enfermeros, etcétera, ¿no? Y dentro de las profesiones de ingeniería, pues hay reguladas, todas las que veis aquí a la izquierda, de ingeniería superior y de ingeniería técnica, las que veis a la derecha. No hay más, ¿vale? Estas son las que España ha definido como profesiones reguladas y que tienen reguladas porque tienen, como por aquí, una licencia de alguna forma para prestar unos servicios a la sociedad, ¿vale? O dicho de otra forma, pueden firmar, ¿vale? Pueden firmar cosas, que luego veremos qué son. Entonces nos encontramos en una situación que las universidades pues, van teniendo su catálogo de titulaciones
unas dan acceso a profesiones reguladas como es la nuestra y otras no son reguladas, por muy loables que sean, ¿no? Por ejemplo, la ingeniería informática no es una profesión regulada y muchas otras ingenierías que han ido saliendo y demás, ¿no? No me extiendo más, entiendo que más o menos como todos estamos colegiados entendemos este concepto, pero que muchas veces no... Bueno, no me enrollo con el tema de qué ha pasado con Bolonia, que ya lo debéis saber, etcétera, ¿no? Bueno, lo que sí que quería comentar, esta regulación para ejercer en cada país es distinta, ¿vale? Muchas veces se dice en Estados Unidos es muy liberal y no hay esto de los colegios, etcétera. Bueno, eso es mentira, ¿vale? Eso tenemos que tener claro que nuestro sistema, bueno o malo, se basa en que las universidades tienen una calificación universitaria que comprueba que se están haciendo que para una universidad dar el título del máster universitario o el grado de ingeniería o los grados de ingeniería de telecomunicación tienen que pasar un proceso de calificación y se supone que los que salen, los egresados que comentáis, pues ya tienen un nivel suficiente que les permite estar, digamos, capacitados con unas ciertas capacidades ya establecidas. Entonces, a nivel general, a nivel de todos los países, hay profesiones que en todos los países están reguladas. Por ejemplo, el abogado está regulado prácticamente en todo el mundo. El médico también. Los ingenieros y los arquitectos, pues depende. Hay países en los que está regulado y hay países en los que no, ¿vale? Por ejemplo, en Portugal, en Italia está regulado, en Francia la ingeniería no está regulada. ¿Y por qué no está regulada? Pues porque allí tienen otro sistema de validar, digamos, más a lo mejor elitista, de clasificar a la gente, ¿no? Entonces, cada país tiene porque a lo mejor en Francia hay grandes empresas que ya que hacen estas funciones de ingeniería, no las hacen pequeñas ingenierías o pequeñas empresas, sino que los hacen solo grandes empresas. O sea, lo que hay que entender y que desde el colegio defendemos es que nuestro sistema de habilitación profesional es de alguna forma muy accesible, muy barato, es decir, relativamente barato y muy rápido. Es decir, una persona puede graduarse, tener el papel provisional que le dan en la escuela conforme ha acabado la titulación, al día siguiente se colegia, paga la cuota básica y ya puede ejercer. Esto no pasa en todos los países, ¿vale? Entonces, bueno, hay países, por ejemplo, ahora esta mañana estaba hablando con un ingeniero nuestro que lleva un año intentando convalidar su título de ingeniero de telecomunicación a lo que sería el equivalente en Estados Unidos, como que allí, por ejemplo, un ingeniero de telecomunicación colegiado, allí se llama un ingeniero de telecomunicación profesional, professional engineer, ¿vale? Vosotros tenéis que saber que si todos los que estáis colegiados a nivel internacional seríais professional engineers. En Italia, por ejemplo, para poder ejercer hay que hacer un examen de estado, como una especie de MIR que hacen los médicos, y entonces a partir de entonces el ingeniero que ha tenido que tiene un título académico puede ejercer. Nosotros no. Nosotros, el único requisito para poder ejercer la profesión, es decir, firmar un documento oficial como ingeniero de telecomunicación, es estar colegiado. Es el único requisito en estos momentos, ¿vale? Luego, bueno, ahí hay un ejemplo de lo que un professional engineer, este es de ingeniería mecánica, yo creo que pronto tendremos el primer ingeniero de telecomunicación que obtiene la convalidación en Estados Unidos de professional engineer, que no es nada fácil. Para que os hagáis una idea, esto depende de cada estado de Estados Unidos, o sea, la licencia de California no te vale para ejercer en Nueva York y viceversa, y en una especialidad concreta. Y para entrar ahí, además de pasar un examen y pagar unas tasas altísimas, tienes que demostrar una experiencia brutal. Es decir, los derechos que ahora tenéis como ingenieros, ejerzáis o no, los debemos mantener. Es la función del colegio mantener estos derechos, porque vosotros que sois jóvenes, a lo mejor trabajaréis en una empresa y toda la vida no necesitaréis ejercer nunca, pero a lo mejor el día de mañana pues os puede salvar la vida tener esa firma que os pueda dar
esa función social y que os permita tener una ventaja frente a un ingeniero informático o un ingeniero electrónico, ¿no? Entonces es importante entender este marco. Y bueno, no me quiero enrollar más, si luego hay preguntas ya entramos más en esto, en qué hacemos desde el colegio y demás. Entonces, a ver, que voy a pasar a otro tema, que paso unas transparencias más adelante, porque tengo muchas, pero no quería extenderme en todo y luego me adapto a lo que... Bueno, vamos a ver, bueno, entendemos ejercicio profesional, aquello que sería usar la profesión de forma legal en un documento público conforme yo, ingeniero de telecomunicación, colegiado número tal, firmo este informe, este proyecto, este certificado, lo que sea, ¿no? Esta función pública del uso de la ingeniería, ¿no? Concretemos en esto, ¿no? Entonces, para que veamos cuál es la foto actual en base a los visados y los trabajos profesionales que nos llegan al colegio desde principio de año, ¿no? Entonces, tenemos 10 categorías de trabajos profesionales que las tenemos clasificadas como veis aquí. Primero, telecomunicaciones en edificios, que es lo que luego... Discúlpame, Marc, no sí. vemos tu presentación ahora mismo. A ver, espera, a ver, que lo he dejado de compartir. Un segundo. Una cosita, Mar, vete siendo selectivo, te queda poco tiempo. Vale, no, ya acabo. A ver, si lo veis ahí en pantalla. ¿Lo veis ahora? Sí, perfecto. Ahora sí. Vale, ¿cuánto me queda? ¿5 minutos más? Pues como mucho. Vale, venga. Bueno, entonces, si vemos las actividades de lo que tenemos hoy en día, de la foto de lo que firman ingenieros de telecomunicación, es esta, ¿vale? Y tenemos las 10 categorías que os decía. Esas categorías están clasificadas desde hace unos 10 años como por orden de importancia en aquel momento, ¿vale? Lo primero, telecomunicaciones en edificios, ICT, edificios singulares, etc. Lo segundo era despliegue de redes, es decir, todo aquello que eran poner antenas en la calle, poner fibra óptica y abrir las calles. Eso era el segundo ámbito más importante. Tercer ámbito, todo el tema de radio. Pues radioenlaces, etcétera. Cuarto ámbito, la radiodifusión, la TDT, las emisoras FM, ¿vale? Este era el cuarto. El quinto, emisiones radioeléctricas. El sexto, acústica. El séptimo, sistemas de energía y eficiencia energética. Y así hasta otras actividades. La foto actual es que el primero en volumen y en ingresos y demás que estamos teniendo son emisiones radioeléctricas. Es decir, la comprobación de las estaciones de telefonía móvil y otros tipos de estaciones es lo que está generando más actividad profesional firmada por ingenieros de telecomunicación. Prácticamente el 50% es eso. En un 25% tenemos telecomunicaciones en edificios y sorprendentemente, porque antes era la cuarta o la quinta, la tercera ya es sistemas de energía y eficiencia energética, en concreto proyectos de instalaciones eléctricas y sobre todo instalaciones fotovoltaicas. Es lo que tiene más crecimiento en estos momentos, ¿vale? De trabajos que vienen firmados por ingenieros de telecomunicación. ¿Por qué no hay redes de radiodifusión sonora y demás? Pues porque ya están desplegadas y no se... Y sí, son documentos que tradicionalmente firman los ingenieros, pero no hay nuevas. Y las que hay son modificaciones y generan muy poco volumen. Bueno, en definitiva, ahí tenéis un poco los principales ámbitos actuales. Entonces, yo los separo en dos ámbitos. Los ámbitos que son propios de la telecomunicación, que nos asocian a nuestro colectivo y que difícilmente pues, va a entrar un ingeniero industrial o un ingeniero de caminos, ¿no? Y estos serían pues, lo que son despliegue de redes. También entran, también nos llaman muchos ayuntamientos al colegio, oye, que ha llegado un proyecto de un despliegue de fibra óptica firmado por un ingeniero industrial y lo queremos rechazar. Bueno, cada vez es más difícil poner esas puertas, cada vez es más difícil que alguien le puedan denegar un trabajo profesional, tanto para nosotros cuando hacemos un trabajo de la rama tradicionalmente industrial, como para ellos cuando lo hacen de telecomunicaciones. Bueno, todo el tema de radiocomunicaciones, ahí pues tenemos desde radioenlaces, redes pequeñas pues de portátiles de la policía, de ambulancias, etc. Un apartado que
da mucho trabajo profesional, pero no genera muchos visados, pero hay muchísimos, miles de ingenieros trabajando en esto, que es lo de integración de sistemas. Es decir, os comentaba un colegiado pues, que está trabajando en el metro en el metro de México, me ha comentado, y necesitaba la convalidación allí de su título. Bueno, pues son todo lo que es integración de sistemas, instalaciones que hay de todo tipo, cámaras de videovigilancia, instalaciones de megafonía, centros de control, todo este tipo de sistemas, de instalaciones muy complejas y con muchos sistemas, es lo que llamamos integración de sistemas. El apartado de comunicaciones en edificios, que creo que Agustín os va a hacer un desarrollo con más detalle. Bueno, y tradicionalmente había todo el tema de desarrollo de equipos electrónicos, pues una memoria para una máquina, etcétera, la firma un ingeniero, y también pues toda una parte de aplicaciones informáticas y demás. Y luego ya otro ámbito que es más general, que digamos que está compartido con otras especialidades de la ingeniería. Eso podría entrar pues todo lo que son dictámenes periciales. Ahí pues hemos hecho algún webinar, no sé si habéis podido asistir, donde se explica qué es un dictamen pericial. Pues el juez necesita que alguien le diga si este correo electrónico ha sido enviado desde una determinada IP o puede ser enviado por esa persona en tal día, tal hora, y necesita un dictamen pericial de un perito que puede ser un ingeniero de telecomunicación que le certifique eso, ¿no? Luego os comentaba instalaciones de electricidad y energía, que son las que tienen mayor crecimiento. Pues desde vosotros podéis hacer la propia certificación energética de vuestra casa o podéis hacer un proyecto de energía solar fotovoltaica. También temas que son transversales para toda la ingeniería, seguridad y salud. Tenemos colegiados pues, que están haciendo la coordinación de seguridad y salud en determinadas obras que las ha diseñado un arquitecto, ¿no? Por ejemplo, pero ellos son el coordinador de seguridad y salud. Temas de acústica, también hay actividad, e incluso licencias de actividad. Hoy hemos recibido pues, un centro de estética. Ayer se recibió, por ejemplo, para avisar el proyecto de un local pues, que vendía productos ecológicos de alimentación. Bueno, hay de todo tipo, de un parking, pues suele haber, ¿no? Y luego, pues trabajos relacionados con la consultoría, ¿no? A nivel de consultoría, pues informes que se presentan a entidades y que se pueden firmar y visar. Y bueno, este sería un poco el resumen de todos los ámbitos. Faltaría una cosa más que sería, bueno, ¿y para firmar qué necesito? Es decir, si yo quiero firmar un proyecto, ¿qué necesito? Pues solo estar colegiado. Pero es que yo quiero firmarlo y facturarlo. Eso ya es otro problema, ¿vale? Es decir, cuando entramos en... vosotros podéis firmar un proyecto porque estáis trabajando en una empresa y la empresa os ha pedido que lo firméis, es una opción. Y la otra opción es que lo hagáis como libre ejercientes, y en ese caso pues hay unos requisitos legales, creo que he dejado de compartir ahora, que son básicamente ser autónomo, ¿no? Y a ver, no sé si vale la pena que me extienda en esto o lo hablamos en otro más adelante, pero básicamente, bueno, aquí tengo la transparencia. ¿La veis esa? Perfectamente, sí. Sí. Bueno, pues si alguien quisiera decir, bueno, pues yo trabajo en una empresa y los fines de semana quiero hacer, cuando en mi tiempo libre quiero hacer proyectos de tal tipo porque me interesa entrar en esto. Pues bueno, en ese caso hay que darse de alta como en un epígrafe de Hacienda de actividades profesionales, que es el epígrafe, el número 213, que es el de ingenieros de telecomunicación, y luego para poder facturar hay que estar dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Entonces ahí ya cada uno, pues con el asesor fiscal, pues podéis consultar, si en el caso que a alguien le interese, pues la situación personal y qué pasos deberíais hacer. Pero a nivel general, este es el marco en el que alguien que quiera ejercer una profesión como la nuestra de forma libre se tendría que dar de alta. Luego hay otras formas de ejercer, pues estando en una empresa, siendo socio, etcétera, ¿no? Y yo creo que con esto ya hemos dado una primera visión generalista, y ya luego en las preguntas, si os parece, y con lo que Agustín
explique, que se va a extender con mucho más detalle, pues lo vemos, si os parece bien. Gracias, Marc. Perfecto. Sí, eso. Muchas gracias, Marc, y nada, todo tuyo, Agustín. Sí, ¿puedo hacer uso ya de pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Puedo compartir. A ver. ¿Se ve? Ahora. Perdonad, no estoy muy familiarizado con estos inventos. Lo normal que suelo hacer es trabajo con PDFs y dije, bueno, voy a hacer una excepción, voy a intentar hacer algo mejor. A ver, Nada, está perfecto, está perfecto. voy a quitar aquí que me aparece lo de esto. Ahora, el título que se ha puesto a este webinar dice: el ingeniero de telecomunicación clave en el desarrollo social. Y no es algo que nos hayamos sacado los ingenieros de telecomunicación de la manga. Es algo que ya nos dice la propia ley LGT, Ley General de Telecomunicaciones vigente, en su preámbulo 2, ya nos dice que somos uno de los sectores más dinámicos y uno de los que más pueden contribuir al crecimiento, la productividad, el empleo y, por tanto, al desarrollo económico y bienestar social. Bien, ¿cómo es posible que desde las telecomunicaciones, o más concretamente de las comunicaciones electrónicas, porque todo ello entra dentro de nuestro ámbito, parece ser que telecomunicaciones es como si lo asociásemos más bien a vía radio, por lo que fuere, mientras que comunicaciones electrónicas parece ser que tocamos más tierra. Bueno, pues es así el que nosotros estamos en todo, porque a poco que miremos a derecha e izquierda, vemos, y he empezado por algo que nos parece muy lejos, campos como agrícolas y ganaderos, minería, aeroespacial, marítimo, ferroviario, edificación, etc. Agrícolas y ganaderos, vemos que hoy día los campos están colocando sensores para determinar acidez de los terrenos, si tienen las condiciones adecuadas para siembra, si no, si está evolucionando favorablemente en los viñedos, los ganaderos en sus granjas, la minería que os voy a contar y el resto igual. Es decir, ¿cómo no vamos a ser los dinamizadores si somos los únicos que estamos en todo? No hay campo en el que no estemos presentes. Las comunicaciones electrónicas. Por tanto, vamos a ver, dentro de todos estos campos, hay uno en el que nos afecta más directamente a muchos. De alguna manera podemos estar algunos en varios, otros en alguno de estos, pero la edificación es la que más nos afecta a todos. ¿Por qué? Pues porque la edificación, dentro de los campos que hemos visto antes, tenemos estaciones, puertos y aeropuertos, centros sociosanitarios, ahí podemos incluir desde hospitales, residencias de ancianos, centros de día, hoteles y asimilados, dentro de las distintas categorías de hoteles, centros comerciales, desde un local comercial hasta un macrocentro comercial, centros recreativos y culturales, deportivos, administrativos, edificios de uso residencial, etc. Y son edificios tanto públicos como privados. Por ejemplo, en las estaciones hay algo, vamos a estaciones de tren, estaciones de metro, hay mucha cartelería digital, hay por ahí sensor que nos dice que está llegando el convoy correspondiente, lo que fuere, el tren, el metro, el avión, lo que fuere. En los centros sociosanitarios, que luego veremos un ejemplo, entre comillas, hay comunicaciones electrónicas por todos los sitios. En los hoteles igual, en los centros comerciales hay cada día más, centros recreativos y culturales también, centros deportivos y administrativos igual, edificios de uso residencial, cada día va a haber más. Ya no me refiero a la ICT, que conocemos la mayoría de los ingenieros, sino la posible ampliación de la ICT con el anexo 6 que hemos estado trabajando, en el que ya se habla del edificio monitorizado y conectado, de cara a cubrir los objetivos de la ONU, el ODS número 11, sobre eficiencia energética. ¿De acuerdo? Bien. En la edificación hay
una serie de hitos y de puntos claves que, por lo que fuere, se nos pueden pasar y yo quiero dar unas pinceladas. Y digo, ¿intervenimos o debemos intervenir? Dice, previo al inicio de la edificación, sea, donde se vaya a realizar la edificación. Nosotros podemos pensar, salimos de nuestra casa, salimos de nuestro entorno, de nuestra ciudad, y vemos un campo que en este momento, pues, o bien está perdido, o bien está cultivado, pero que, por lo que fuere, que ahora es un terreno con una calificación de no urbano, se convierte en urbanizable. Para convertirlo, se ha de desarrollar un plan parcial, etcétera, etcétera, se definen unas calles, se definen unas infraestructuras de canalizaciones para todos los servicios, incluidos los de telecomunicaciones. Nos estamos encontrando con situaciones en las que el arquitecto, pues es el que más contacto tiene con el promotor y él es el que hace todo, hace el desarrollo del plan parcial, incluidas estas infraestructuras, y no consulta a nadie. Otras veces, pues aterriza el ingeniero industrial por ahí y a veces nos vemos en las mismas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, desconocen que existe no una regulación, pero sí una normativa. Normas UNE 133-100, parte 1, por ejemplo, recoge todo lo relativo a conductos subterráneos, y la parte 2, todo lo relativo a arquetas, y así hasta la parte 5. Estamos trabajando en la parte 6 porque está sin desarrollar la parte que corresponde a esto que estamos comentando. Diseño y planificación de infraestructuras. Nosotros tenemos la impresión, repito, de que, bueno, pues eso ya se hará, yo llegaré allí. No, no. Desde el principio tenemos que ser conscientes de que debemos colaborar en el diseño y la planificación de nuestras infraestructuras. Gestión de enlace con redes de operadores. Aquí nos encontramos con una problemática muy grande. Viene el diseñador de turno, no ingeniero de teleco, y dice, bueno, yo tengo que desarrollar este plan. Y se olvida de que si no enlaza con los operadores, esa nueva infraestructura, esas canalizaciones que ha hecho, entre comillas, pueden no servir de nada. O, lo que es lo mismo, el promotor que ha previsto desarrollar ese plan parcial se encuentra con que a nivel de telecomunicaciones los operadores no pueden acceder a aquellos usuarios que se van a ubicar en esa zona. Es decir, si nosotros desde el principio, y digo, replanteo de la obra junto con el resto de agentes, incluido ayuntamiento, estamos presentes, no ocurrirán estos problemas. No estamos acostumbrados a esto. Y lo digo porque es muy importante, si nosotros queremos que el promotor se acuerde de nosotros ante un nuevo despliegue, es conveniente que sepa que vamos a ir de la mano desde antes de iniciarse las obras y no va a tener ningún problema de conexión con los operadores, no va a tener ningún problema de dimensionado de las infraestructuras para las redes que allí se instalen. Es decir, debemos estar presentes ya en la planificación. Iniciada la construcción del edificio, por aquello de que, bueno, yo pues hasta que no esté en las paredes, creo que no se va a instalar nada de tele. Es un error muy grande. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una instalación, nuestros equipos activos que se coloquen deben estar conectados a tierra. Y esta tierra debe tener un valor inferior a 10 ohmios. ¿Cómo lo sé? Si bien el ingeniero eléctrico, si es que existe, está ante la misma situación, es conveniente que cuando se hace la cimentación del edificio, cuando se está estableciendo normalmente una malla de tierra, es decir, un cable más o menos normalmente de 50 milímetros, ese cable va a lo mejor de pilar a pilar, a pilar y a pilar, es decir, una serie de pilares sobre los que se va a sustentar el edificio y una serie de picas de tierra. Yo voy allí y puedo comprobar
en lo que os estoy comentando, tanto de antes de inicio de la edificación como esto, llama mucho la atención a veces, te presentas el ingeniero, aquel que tiene una cierta experiencia y ha trabajado estos temas, va allí a la obra y dice, no, pero ¿tú qué haces aquí? Nos dicen al ingeniero o ingeniera, dice, ¿qué haces aquí? Pues mire, vengo a cumplir con mi deber. Pues es la primera vez que le veo. Pues es la primera vez que se presenta por aquí un ingeniero en estas fases de la construcción. Y pueden estar seguros de que esto al promotor le llena de satisfacción. ¿Por qué? Pues porque se ve protegido en todo momento por profesionales a los que les paga para que desempeñen una función determinada. Es decir, que no quiere que haya problemas al final, cuando su subsanación puede implicar unos costes muy elevados. Comprobación de pasamuros inferior. Si nosotros tenemos que acceder a ese edificio con los servicios que nos van a venir vía cable, es evidente que si yo me encuentro ya con un muro acabado y no se ha previsto ese pasamuro, implica que tengo que hacer agujeros después de, implica un coste adicional. Eso, repito, es malo para los ingenieros y peor para el constructor. Comprobación de pasaforjados entre plantas. Comprobación, en resumen, comprobación de la ejecución de lo proyectado, etc. En resumen, dirección de obra. Es muy importante y es indispensable. Y no estoy hablando de ICT, estoy hablando de cualquier tipo de edificación en la que intervengamos. Y si vamos a la segunda presentación, veremos que participamos en todo o podemos participar en todo tipo de edificación, en todo. Bien, esa dirección de obra se hace a través de la dirección facultativa, junto al arquitecto. El arquitecto técnico y otras ingenierías formamos parte de la misma y tenemos que realizar visitas periódicas, además de aquellas que se hicieron al principio, porque vamos en el momento de replanteo de la obra, vamos a ver cómo va el tema de tierra y después ya no volvemos, a lo mejor el arquitecto va normalmente todas las semanas y hasta que eso no empieza a subir, no nos vamos incorporando nosotros a esas visitas periódicas. Reflejar en el libro de órdenes las posibles incidencias, resolver contratiempos sobrevenidos, selección de equipos y materiales, fichas técnicas, aprobación de las certificaciones parciales y final de obra ejecutada que permitirá el cobro de las mismas. Con esto, yo diría que no estamos acostumbrados, la mayoría de los ingenieros. La mayoría de los ingenieros entendemos que se hace un proyecto al final, se hace una certificación al final. No, 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 no. La mayoría de los ingenieros debemos entender, cuando digo ingenieros, perdonadme, ingenieros, ingenieras, todos. Cuando se da esta circunstancia, lo normal es que el constructor, promotor, vayan pagando o liquidando por fases. Es decir, se ha ejecutado Rozas. ¿Cuánto? Tanto, a pagar. Se ha ejecutado la instalación de canalización. ¿Cuánto? Tanto, a pagar. Se ha ejecutado la instalación de cables y mecanismos. ¿Cuánto? Tanto, a pagar. Eso serían certificaciones parciales. Y los ingenieros, ingenieras, tenemos el deber de comprobar que se ha instalado, se ha ejecutado de acuerdo a lo previsto. Cuando digo aquí selección de equipos y materiales, fichas técnicas, hay veces que vas a la obra y ves que aquello es un bazar, si no vas a tiempo. Es decir, te han puesto cable de un tipo, cable de otro, en una misma red, una red de distribución, utilizan cables de distintas marcas. Mecanismos, lo mismo. ¿Es eso lo que se había previsto al principio? ¿Sí o no? Si se ha previsto al principio porque el constructor así lo ha determinado, pues adelante. Y si no, pues ejecútese de acuerdo a fichas técnicas presentadas inicialmente. Puedo asegurar que en la primera reunión que hay con el instalador, yo les digo, ¿han visto el proyecto? Sí. ¿Alguna duda? No, nunca hay dudas. A renglón seguido, señores, cualquier modificación que se haya en la ejecución en relación a lo proyectado será responsabilidad única de ustedes. Es decir,
que si en una visita de obra encuentro materiales no acordes con esto, serán retirados, ¿de acuerdo? Sí. Y podéis estar seguros, pueden estar seguros de que se han retirado materiales, no una vez, sino unas cuantas veces. Comprobación de puesta en funcionamiento. Toda la comprobaciones de puesta en funcionamiento, aquí quiero que nos quede claro a todos un matiz muy sencillo y es fácil de entender. En obra, cuando vamos, el que pone los ladrillos es el arquitecto. El que pone los alicatados es, pone los ladrillos es el albañil. El que pone los alicatados es el albañil. Es decir, el arquitecto ha proyectado que ahí debe haber unos ladrillos. Pone. El arquitecto ha proyectado que ahí tiene que haber unos azulejos. Y el albañil los pone. Y el arquitecto comprueba que eso está bien. Quiero decir con ello que habrá edificios, por ejemplo, edificios que llamamos nosotros singulares, una residencia de ancianos, un hotel, etcétera, en los que nosotros hemos instalado una red multiservicio basada en una serie de redes de área local virtuales. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos una red de área local virtual, ¿para qué? Pues, por ejemplo, para Wi-Fi. Tenemos otra ¿para qué? Para control de acceso. Tenemos otra ¿para qué? Pues para IPTV, por poner algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Y llega el informático de turno y, por el hecho de programar los switches correspondientes para que esas redes de área local funcionen correctamente, se cree que él ha sido el que ha hecho todo. De la misma manera que si el albañil, por poner los ladrillos, se considera como el ejecutor del edificio. No. Eso es algo que debe quedar muy claro desde el principio. Y debe quedar muy claro también desde el principio que el instalador está para resolver y ejecutar lo que se ha proyectado. Que nunca sea el instalador que dice, no, ingeniero, esto no. ¿Cómo que no? Esto se hace así, así y así. En su caso, estamos abiertos siempre a sugerencias. Pero el ir a obra y encontrarte con algo cambiado sin previo aviso, de verdad, podemos echarlo para atrás. El ingeniero ya se ha hecho su hueco en el edificio, se ha hecho su hueco no en el edificio, sino en la edificación, y es muy importante que el promotor nos vea en obra. Y no solo es importante que nos vea, es que nos quiere ver. Nos quiere porque en momentos en los que, por ejemplo, se ha cambiado la escalera de sitio, se ha cambiado un cuarto de caldera, se ha cambiado, por las razones que fueren, quiere que allí, in situ, se resuelva eso. In situ y al instante. ¿Por qué? Porque cualquier demora en la ejecución del edificio implica para él una demora en la recuperación de su inversión y unos intereses que se están abonando para la ejecución de eso y se demoran unos meses, implica unos costes excesivos. Bien, aquí ya vamos a entrar un poquito más en nuestro día a día. Nosotros, en cualquier tipo de edificios, lo que pretendemos es dar una serie de servicios. Lo tenemos aquí a la izquierda. Puede ser seguridad, protección, confort, eficiencia energética, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero esto, para ello necesitamos una serie de sensores y actuadores, ¿de acuerdo? Que se ubicarán en distintos puntos. Estos sensores y actuadores serán quienes generen o reciban información a través de una red multiservicio, ¿vale? Aquí la tenemos. Esta red estará compuesta por rack, electrónica, servidores, etcétera. Y esto se alojará en recintos, en centros de protección, centros de procesado de datos, existirán puntos de interconexión, existirán nodos y intervendrán los operadores. Pero para que estas redes puedan alojarse, necesitan de una infraestructura soporte, tubos, bandejas, registros, y estos se alojarán en patinillos a través de pasaforjados, pasamuros, arquetas, etc. Es decir, nosotros podremos proporcionar estos servicios que nos demandan en base a utilizar nuestra electrónica, comunicaciones electrónicas, a través de una infraestructura, por lo que en arquitectura se deben contemplar los espacios necesarios.
Es decir, resumido en la columna vertical, el usuario demanda estos servicios, la tecnología está disponible para satisfacerlo y la arquitectura lo debe contemplar. Por lo que, entre todos, es decir, el proyecto y la dirección de obra, arquitecto, el proyecto, dirección de obra, ingeniero, ingeniera de telecomunicaciones, todo ello debidamente ejecutado nos va a permitir lo que en calidad se llama el deleite del usuario, es decir, que entra donde fuere, una residencia de ancianos, un hotel, un hospital, en un restaurante, en una casa normal y corriente, un domicilio, y se encuentra con que se han satisfecho todas las expectativas y más que él había puesto o que habíamos puesto en el uso de esa instalación y de ese edificio. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues es necesario, como hemos dicho, plantear una red. La red que vamos a plantear en un recinto, sea RITI, sea RITU, centro de proceso de datos, estará allí el control de toda la electrónica distribuida a lo largo de las distintas plantas. Por ejemplo, esta estaba asociado a un centro sociosanitario. Habrá una serie de servidores y controladores multiservicios. Software de enfermería, centralita, voz IP, Wi-Fi, DEC, servidores, elementos de control, integración, software, etc. En las distintas plantas, nosotros vamos a colocar una serie de cableado horizontal para localización, Wi-Fi, DEC, control de accesos, videoportería, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos servicios que nosotros estamos aquí representando, por ejemplo, el control de errantes, que es el primero que tenemos aquí. ¿En qué consiste el control de errantes? Hombre, pues sabemos que en una residencia de mayores puede haber gente, personas que por razones que sean, se nos ha ido un poco la cabeza. Es decir, que igual me da entrar que salir. Y si salgo, pues a lo mejor hasta no me acuerdo de por dónde he salido y de dónde tengo que volver. Si nosotros colocamos un sistema que vía radio identifique a cada persona, esto normalmente se hace a través bien de una pulsera o de un collar. Y esa persona que lo tiene no puede salir a la calle. En el momento que intenta pasar por esa puerta, o bien se activa una alarma, o bien le impide el abrir, cerrar, salir. ¿De acuerdo? Luego, control de errantes es importante, control de accesos es importante, el wifi, aunque nos parezca una tontería en una residencia de ancianos, pues nos planteamos nosotros cuando vimos el tema, dice, oye, pues a la residencia de ancianos normalmente viene el padre, o sea, está ingresado el abuelo, viene el nieto y el padre. El nieto al minuto se aburre, se quiere marchar. Entonces dice, oye, pues mira, si le damos la opción de wifi, pues aquí conseguimos que se pase el tiempo y le hace viable el que su padre pueda estar con su abuelo. Uno de los elementos que hemos conseguido o que creemos que se debe introducir es lo que llamamos canal familiar. ¿Qué es eso del canal familiar? El canal familiar, sabemos que igual que existen personas que por lo que sea la cabeza se nos va, hay otras que tienen la cabeza muy bien, pero sin embargo el cuerpo muy mal y están pues o imposibilitados o casi imposibilitados, saben muy poco de la habitación. Entonces la posibilidad de que algún evento familiar se lo envíe en vivo y en directo, sea un bautizo, una boda, cualquier circunstancia o evento que consideren de interés, se pueda enviar en vivo y en directo a esa persona que está en la residencia en una habitación X. Otro de los detalles simples puede ser, por ejemplo, el tema de control paciente-enfermera, el software de enfermería. Desde el tener una lamparita encima de la puerta que pueda tener distintos colores con distintos significados, a tener una simple lamparita que se enciende y se apaga.
de tener dentro de la habitación un simple tirador de pera en el baño o en el cabecero de la cama, a que exista localización de posición, es decir, saber si una persona que está dentro de una habitación ha caído, por las razones que fuere. Es decir, si tenemos de alguna manera por triangulación definida la posición, que sí que es posible, de esa persona, y si además le acompañamos de una pulsera que controle el ritmo cardíaco, podemos saber, está en una posición determinada y su ritmo cardíaco ha caído. Es decir, le ha dado un infarto. Y como sé dónde está, no voy a ir como loco a la habitación, no sea que se haya caído justo en la puerta y le dé con la puerta. O sea, en este momento la tecnología nos permite eso, nos permite colocar acelerómetros, inclinómetros, detectores de posición en cama, en asiento, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que todo lo que queramos nos lo permite hoy día la tecnología. Por tanto, eso es posible sí y solo sí. El ingeniero ha proyectado esto, ha proyectado las infraestructuras, tubos, cajas, bandejas, canaletas, etcétera, etcétera, para poder llevar todos estos sensores a los distintos puntos en los que puedan ser útiles para el servicio que se pretende dar. Y esto es posible si desde el principio el ingeniero se ha sentado junto con el arquitecto, se ha planificado adecuadamente. Y se puede estar seguro de que el promotor estará tremendamente satisfecho de haber conseguido el objetivo que se proponía y va a conseguir el tener los usuarios, clientes, pacientes, o como queramos llamarlo en cada caso, para el fin concreto en el que se ha diseñado esto. La visita de obra es muy importante en esto. Yo en concreto, en una de ellas detecté que me habían puesto debajo de unos cables UTP categoría 6 un elemento de extracción motorizado. El arranque marcha paro de un motor implica generación de radiaciones que pueden entrar en los cables y, por tanto, interferir el tráfico normal de datos. Solución que se consiguió mediante un apantallamiento y una puesta a tierra. Pero eso si vas a la obra. Si no lo vas, no lo ves. Y recuerdo que le dije a un responsable de administración, digo, oiga, mire, se dan estos casos y esto no basta con que existan normativas, debe existir regulación. Es decir, que la administración central, los gobiernos y el gobierno autonómico debieran establecer unos mínimos que debieran cumplir todo el mundo en este sentido. Y me dijo ese responsable, que además era ingeniero de teleco, dice, hombre, cuando vas ahí con el certificador de redes lo detectas. Digo, sí, claro. Como que van a poner el motor en marcha cuando yo vaya a certificar la infraestructura. O sea, yo voy allí con mi certificador de redes y aquello va a cumplir perfectamente porque ya se encarga el otro de evitar que haya problemas. Tuve otro caso, y ya acabo, en el que me quería cambiar el instalador. Lo digo porque son casos extremos, pero que se dan. Le digo, oye, mira, aquí el cable es categoría 6A y no me puedes poner un categoría 5 avanzado. Es que mira, ando mal de esto, es que el presupuesto, digo, mira, tú eres instalador eléctrico y de teleco, ¿verdad? Sí, pues coge en la parte eléctrica y pon lo que quieras. Y va a la semana siguiente a la obra y otra vez con la matraca. Total que ya le digo, mira, te voy a proponer una solución fácil. Ponme una cuerda, no me pongas cable, pero por favor, riégamela, porque estando húmeda va a conducir mejor la electricidad. Digo, ¿estás de acuerdo? Dice, hombre, lo que me estás diciendo, digo, lo mismo que lo que me dices tú a mí. Yo he proyectado esto por una razón, por velocidades, por lo que fuere. O sea, que no me lo quieras cambiar. Bien, no me quiero extender más, no sé si me pasa ya mucho de tiempo y dejamos algo para que nos puedan preguntar. Nada, no te preocupes, Agustín. Muchas gracias, que hemos empezado un poquito más tarde de la hora, así que genial de tiempo. Y bueno, pues sí, tal y como eso comentabas, Agustín, pasamos al turno de preguntas y tenemos un par de preguntas en el chat, así que os lanzo
La primera es de Pablo Castillo e indica que cómo empezasteis en el mundo de la firma de proyectos de telecomunicación y qué consejo daríais a alguien que quiere empezar en ese mundo. Porque en relación con esta pregunta es verdad que yo creo que la tónica general que se percibe es un gran desconocimiento de esa pata de ejercicio profesional y el nicho al final en el que los egresados acaban trabajando, pues eso, en una empresa privada o en la universidad y no ejercen de por sí la profesión. Entonces, a ver si con esta pregunta ayuda un poco a ver cómo empezar y los consejos desde vuestra experiencia. Le voy a contar mi experiencia. Yo me metí en un estudio multifuncional, había arquitecto, había ingeniero industrial, abogado, economista, y ahí aterricé. Mi primer proyecto fue de una conducción de agua. Pero bueno, ¿qué me estás contando? Sí, el ingeniero industrial tenía trabajo y dice, oye, vete haciendo esto. Y digo, no tengo ni idea, yo soy de Teleco. Bueno, pero había que empezar. Entonces, por acuerdos dentro del estudio, yo me llevaba una parte de mi trabajo. Pero como no tenía ni idea, tuve que recurrir a fontaneros, tuve que recurrir al sector del agua y poco a poco me fue informando. Mi segundo trabajo ya fue un acondicionamiento acústico en un pub. A partir de ahí ya pues, aparecieron más acondicionamientos acústicos, luego aparecieron peritaciones, luego fueron apareciendo, cuando digo peritaciones, pues fue una época en la que se rompían muchos cables de telefónica, por aquello de las excavaciones, que estaban por ahí mal identificados, y después pasé a antenas colectivas, y ya después pues a ICT, a edificios singulares, etcétera, etcétera. Los principios, os digo, son duros y nos tenemos que coger, entre comillas, pues son cobardiendo, como me cogí. Y la verdad, hay que tener, sé que en este momento la vida del ingeniero o ingeniera joven es muy diferente a la nuestra. Os habéis desenvuelto en un mundo donde todo es inmediato, le damos a la tecla y ahí quiero, busco, sale. Esto es distinto, ¿de acuerdo? Es un proceso un poco más lento. Es un poco más lento, pero con mucho futuro. Eso sí que, si somos capaces de aguantar, hay futuro y no me imagino lo grande que puede ser por aquello de que día a día estamos intentando que todo esto se regule. Y el día a día dice que si en una residencia de ancianos hay un incendio y mueren gente, si en una residencia de ancianos sale uno y se pierde, por ejemplo, y casos similares, como nos ha demostrado en este momento las circunstancias sobrevenidas de pandemia, de la necesidad de los desarrollos de las redes de Teleco, yo creo que tenemos un futuro muy grande. Yo os animo, ¿eh? Yo coincido con lo que dice Agustín. O sea, el futuro cada vez va a haber más. Al colegio nos llegan peticiones de que se necesitan ingenieros para una cuestión, para la otra. Fijaros que en la web tenéis que la idea del colegio no solo es los que hacen ICC, sino todos los colegiados, oye, que cada uno diga en lo que es experto, en lo que se considera experto, que lo ponga en la web. Y si nos llegan peticiones al colegio para hacer ese trabajo, os encuentren, ¿no? Porque a veces nos llegan y no tenemos, seguro que hay ingenieros expertos en muchas cosas, pero no están dados de alta, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaron? Vamos a contestar las preguntas. ¿Cómo empezaron? Bueno, la historia, hay un ejercicio de la profesión previo a la ICT, que había muy pocos ingenieros en España, 3, 4, 5, con los dedos de la mano prácticamente se contaban que estaban haciendo proyectos. Cuando surge la ICT hay un boom y pasamos de hacer, digamos, 1.000, 2.000 proyectos entre todos los ingenieros que hay en España a hacer 20, 30.000 proyectos, y hay ingenieros que llegan a hacer pues, centenares de proyectos de ICT al año, ¿no? Entonces, esa situación ya no se va a dar, ya no va a haber este boom como pudo haber en esas fechas, y además hay una situación. ¿Cómo llegaron? Pues muchos llegaron porque tenían un amigo que era arquitecto y les pasaba proyectos, otros
llegaron pues porque había esa necesidad de ingenieros de telecomunicación y una ingeniería de la zona, que todos eran ingenieros industriales, necesitaron contratar a un ingeniero de telecomunicación. Otros se lo tuvieron que currar más, hicieron pues una campaña de marketing, se fueron a visitar a las empresas de ingeniería que había en su zona e hicieron promoción o enviaron cartas a todos los promotores. Es decir, hubo unos que pues bien, les cayó del cielo y otros pues que se lo tuvieron que currar, ¿no? Y estamos hablando de ingenieros que empezaron cuando el ICT, que comenzó hace más de 20 años, en el año 99, 2000. ¿Vale? Entonces ahí pues había esos dos perfiles, el que empezaba porque ya tenía un bagaje y unos conocidos que le daban esos proyectos. La gran mayoría de estos casos ya prácticamente han cerrado. Los que han sobrevivido son los que se buscaron la vida y dijeron, mira, yo voy a hacer de todo. Yo con ICT no tengo suficiente, voy a aprender a hacer instalaciones de agua caliente, voy a hacer instalaciones de diseños de aires acondicionados. Y entonces ya se han configurado ellos como una empresa de ingeniería generalista y hacen todo tipo de proyectos. Entonces, la situación actual en cuanto a competencia. Sí que ha habido unos años que ha habido mucha competencia y era difícil que te llamasen como ingeniero para hacer un proyecto, pero en la actualidad hay una falta muy grande de relevo generacional. ¿Vale? Yo aprecio eso desde el colegio. Me está mirando a mí, ¿eh? Bueno, a ti ya sabes que muchos de los compañeros que están en el grupo de trabajo del ejercicio profesional pues son colegiados veteranos. E incluso los que ya comenzaron con la ICT, que habían salido de la carrera y empezaron a hacer proyectos de ICT, porque a lo mejor en el año 2000 hubo una crisis de trabajo y algunos se lanzaron a hacer proyectos y luego han tenido una empresa de ingeniería que la han mantenido 20 años. Ya estamos hablando de gente de 40 y pico largos. Es decir, falta gente joven que entre. Gente de menos de 30, de en torno a 30, de menos de 30. ¿Cómo empezar? Pues bueno, pues lanzándose y poquito a poco haciendo, pues oye, ofreciéndose en cada uno en las zonas que estén o en el barrio en el que estéis, yendo a visitar a las empresas de ingeniería si os pueden pasar algo especializado en telecomunicaciones y confiando que tenéis que estar constantemente aprendiendo. Es decir, sí que el colegio podemos proporcionar una serie de herramientas. Por ejemplo, hay un proyecto guía que está en la web que podéis ver cómo es un proyecto de ICT. Bueno, es un poco antiguo, pero podéis ver cómo es. Ahora mismo se ha hecho un proyecto, por ejemplo, ahora se estaba haciendo un curso que creo que ya ha acabado, de instalaciones de recarga de vehículos eléctricos. Pues bueno, eso es un nuevo campo de actividad que se van a instalar cientos de miles en los próximos años. No es instalar el punto de carga de tu casa, ¿no? Es que hay gente proyectando electrolineras de estas que hay gente que va a invertir 1 o 2 millones de euros y necesita un ingeniero y ya no, y ya la línea de separación entre un ingeniero industrial o un ingeniero de telecomunicación pues no está clara. El coche está conectado, la recarga es una electrónica de potencia conectada a internet con monitorización, es decir, es un sistema electrónico avanzado. Entonces nos encontramos que cada vez más pues entramos en cualquier tipo de proyecto y estamos compitiendo de tú a tú con otras ingenierías, ¿no? Una cosita. Yo os he comentado cómo empecé, ¿no? A los 3 años de haber empezado así, ya dije adiós al estudio multidisciplinar y me fui por mi cuenta. ¿Por qué? Pues porque dentro del estudio multidisciplinar era yo el que daba la cara en la parte de las teleco. Es decir, poco a poco fui viendo cuáles eran las necesidades del mercado y quién se las resolvía. Es decir, sí, yo lo voy a pasar mal al principio, pero que no me metan en un espacio cerrado, en un despacho, en un estudio, y no me dejen salir de ahí. Eso es lo peor que puedo hacer. Me dicen, haz el proyecto, que yo lo llevo, que yo hablo con el promotor, que yo hablo con el instalador, que yo no sé qué. No, 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 no. El ingeniero, lo he dicho antes y lo repito, tiene que estar en la obra. Y una vez que estás en la obra, cuando digo obra me refiero a instalación, ingeniero o ingeniero, ¿de acuerdo? Una vez que estamos
allí ya empiezan a conocernos. Y poco a poco vemos qué promotores son aquellos a los que yo puedo dirigirme para ofrecerle mis servicios fuera de ese entorno multidisciplinar. Sí. A ver, ahí hay unas cuestiones que también son claves. En cuanto a la formación, requerimientos legales, yo creo que los hemos explicado, ser autónomo. Es decir, ya estás registrado como autónomo, epígrafe de ingeniero de telecomunicación o similar, pues ya está, ya puedes firmar mañana, estás colegiado, puedes firmar mañana un proyecto. Otra cosa más difícil es, ¿qué hago para que me lo encarguen? Bueno, ahí ya es una cuestión ya de marketing, de campaña comercial, etcétera, ¿no? Lo más difícil es conseguir el trabajo, la parte comercial y conseguir que te lo encarguen. Luego puede ser complicado también hacer el trabajo dependiendo de la complejidad que tenga. Pero preguntáis, ¿cómo está la competencia en el sector? Pues tampoco debe haber mucha competencia. En algunos casos sí. Yo no digo que los precios sean adecuados y que se gane mucho dinero, a lo mejor no lo es, pero las grandes empresas, grandes proyectos, sí, grandes proyectos no te lo van a contratar que lo hagas en tu casa, pero hay desde proyectos pequeños de gente que hace una ICT desde 2, 3 viviendas, que puede ser un pequeño promotor que lo que quiere es alguien pues, que le caiga simpático, que sea cercano y que lo tenga al lado de casa, a proyectos de cientos de viviendas. Cuando hablamos de ICT, de grandes corporaciones que a lo mejor para entrar ahí hay que hacer un concurso prácticamente. Entonces dependerá, cuando se empieza, pues habrá que ir a los proyectos pequeñitos, aprender, coger experiencia e ir subiendo, ¿no? Y a medida que te vas dando a conocer con ingenierías, con empresas de arquitectura, etcétera, pues te encargan otras cosas. Además de la ICT, ya os digo, es que hay todo el tema de fotovoltaica, de instalaciones de otros tipos, de licencias de actividad. ¿Y cómo tengo que hacer para hacer licencias de actividad? Pues bueno, eso va muy vinculado a conocer las normativas municipales del municipio que quieres ejercer, saber qué quieren los técnicos municipales, hablar con ellos, saber si el técnico municipal pues, tiene una manía de que la puerta tiene que estar señalizada así o así. Y entonces hay gente que lo ha aprendido. El colegio no vamos a poder explicar eso, ni el colegio, ni la universidad, ni nadie. Entonces lo que os ha enseñado la universidad y lo que hemos enseñado todos y lo que hemos aprendido todos es que todos podemos seguir aprendiendo y constantemente, ¿no? Un detalle. Sí. Cuando yo iba en busca de mis trabajos, yo haciendo mi marketing, como dice Mar, en nuestra época no existían todas estas redes sociales. Yo, de hecho, soy incapaz de manejarla. No estoy en ninguna. En LinkedIn intenté apuntarme y estoy ahí medio apuntado, medio no apuntado, pero sin más. Pero tú hiciste una campaña, ¿no, Agustín? Tú hiciste una campaña cuando lanzaste tus servicios, hiciste una campaña de promoción. No, pero espera, eso de las ICT es otra cosa. A lo que voy es que cuando yo me presentaba donde un constructor, un promotor, un arquitecto, y llevaba mi tarjeta, yo les decía, oiga, ¿usted ya tiene ingeniero de telecomunicación? Pues no, pues mire, por aquí vengo y le cuento lo que yo puedo hacer por si algún día lo necesita. Si usted tiene tiempo para dedicarme unos minutillos. Bueno, pues como te veía que entrabas allí en plan amable y esto, pues normalmente, como dicen sudamericanos, te regalaban ese tiempo. Vale. Pero si me decía que sí que lo tenía, yo le decía a renglón seguido, mire, si usted tiene ya ingeniero, no cambie, no cambie. Pero si un día falta, por las razones que fuere, que sepa usted que también existo yo. Y me dio resultado. Me fue bien. Me fue bien. Ya os digo que hay que pedir y cuando se está pidiendo, que parezca que se está dando. Eso es importante. Yo sigo chafado a la antigua y a mí no me pidáis que haga una campaña para promotores en el sentido de apuntarme en todas las redes, que no, que si tengo que ir a ver a uno voy, si tengo que ir a ver a otro voy, cuando me quiera recibir. Es decir, ese trato personal, y depende de la edad que tenga el que te va a escuchar también, porque yo pienso que a un ingeniero o ingeniera joven voy y le cuento estas cosas y dirá, oye, mira, que tengo mucho que hacer, a mí no me cuentes penas, déjame esto y si me interesa te llamo. No, no, no. Cuando uno ya tiene, entre comillas, tablas y uno ya la vida le ha dado por la derecha y por la izquierda, le gusta escuchar, le gusta atender y le gusta ver cómo resuelve.
Yo os voy a contar algo que me ocurrió hace poco tiempo. En Madrid. Yo vivo en Burgos, y trabajo la mayor parte en Burgos, aunque también en provincias limítrofes suelo extender mi radio a 2 horas de coche. Más allá ya no quiero saber nada, porque no me da tiempo a ir y venir. Una edificación, viviendas unifamiliares. Resulta que se cambia el ritu de sitio y viene el instalador, después de que ya tuvimos nuestras reuniones y demás, y le pasa un contradictorio, se llama contradictorio, pues al documento que recoge los cambios con respecto a lo que se ha acordado y pactado entre constructor e instalador. Yo en ese momento actuaba por parte del promotor, o sea, el arquitecto me presenta al promotor, el promotor me contrata y me dice, oye Agustín, que nos han pasado este contradictorio de 20.000 euros. Digo, madre mía, digo, pásamelo. Voy partida a partida, es decir, concepto a concepto, de lo que había al principio en proyecto, a lo que habían acordado y luego se ejecutó, y le digo al promotor, digo, mira, dile al constructor que al haber centrado la posición del RIP con respecto a la ubicación de las viviendas, las distancias se han acortado. Los cables, en vez de ser cables de más diámetro, son de menos diámetro, porque las pérdidas necesitan, no importa, ahora son menores. Y eso, digo, en vez de que pagues 20.000, y se reducen también las canalizaciones, te sale a devolver 6.000, 4.000, perdón. Dice, ¿de verdad que me sale a devolver 4.000? Digo, ¿de verdad? Va con la misma, se la presenta al constructor y le dice, oye, dile a tu instalador que revise esto. A los 2 días le contesta el constructor al promotor, oye, que no eran 20.000, que eran 6.000. Fijaos ya que bajó. Y le digo al promotor, digo, mira, y os tomáis un café, le das un abrazo y le dices, mira, no te voy a pedir los 4.000, pero olvídate de los 6.000. Bueno, pues así se quedó la cosa. Con tan mala suerte de que toda la cadena dio en suspensión, pero ya estaba el edificio, o sea, todo acabado. Faltaba únicamente los remates y la documentación final. El promotor vio que X veces tuve que ir porque el cachondo del instalador, no, que tenga que venir el ingeniero. Bueno, el ingeniero se cogía el coche desde Burgos, tira para Madrid. Oye, que a la semana siguiente, pues a la semana siguiente voy para allá. Y le digo allá al final al promotor, joder, digo, esta gente que te querían soplar 20.000 euros, encima me han hecho venir un montón de veces, dice, no te preocupes, yo te pago. Me pagó el gasto extra. Y no solo me pagó así, perdón, no solo me pagó así, sino que me dio más obras. Por eso os digo que es importante la dirección de obra, es importante estar allí. Y me dio más y me ha buscado clientes. Tengo algún cliente más en Madrid a cuenta de eso. ¿Por qué? Porque dice, oye, vienes a la obra, desde el principio la sigues, estás al día, me sacas las castañas del fuego y evitas que me atraque, entre comillas. Eso es muy importante y eso solo se consigue, ya os digo, si vamos a la obra, solo. Por tanto, ingeniero, no importe cómo se empieza, no importa. Sepamos que va a ser difícil. Vayamos a ver a la gente. Empecemos como podamos. Seamos visibles desde el principio. Seamos visibles en la obra. Si nos van a meter en un estudio, nos marchamos. Buscamos otro. Pensad que pagan más por una obra, por una dirección de obra, que por hacer el proyecto. Hay colegiados nuestros que hacen muy pocos proyectos y están todo el día en obra y les contratan direcciones de obra directamente. Es decir, direcciones de obra es, imaginaros el dueño de un hotel, ¿no? El dueño de un hotel que hace una reforma del hotel y se gasta millones de euros y tiene que poner allí instalaciones tecnológicas. Llamémosle no telecomunicaciones, instalaciones tecnológicas. Pues se encuentran que necesitan a alguien que controle todo eso. Pues buscan a alguien que sepa. Y es alguien que tiene que estar casi como el arquitecto en la obra. Prácticamente, a partir de unas determinadas fases, prácticamente cada semana tiene que controlar que se esté instalando bien. Bueno, no sé si nos estamos enrollando no sé demasiado. si le hemos respondido al compañero o compañera. Creo que ha sido compañero, ¿no?
que ha pedido aclaración. Que pregunte más. Estamos aquí sin prisa ya. Sí, yo creo que ya estarán cansados porque creo que hay 6 espectadores, se han ido desconectando, no sé si hay alguna cosa más o Sí, veis que... había otra, ¿no? Sí. Vamos, he planteado la pregunta de Pablo y habéis cubierto con la intervención un par de preguntas que planteaba Fernando y justamente ahora os agradecía en el chat que muy buena respuesta, muchísimas gracias a los dos. Así Vale. que había 3 preguntas de los espectadores, pero como habéis ido contando vuestra experiencia y algún caso de aplicación como nos contaba ahora Agustín, habéis cubierto también sus 2 preguntas. Así que en principio no tenemos más preguntas. De todos modos, por supuesto, y como comentáis, abiertos, entiendo, Marc y Agustina, que os planteen alguna duda vía correo Sí. electrónico o contacto si algún espectador o espectadora así lo desea. Y con esto estaría el turno de preguntas y respuestas. Así que os tengo que dejar con Cristina ahora unos instantes, que será breve para todo el tema del cierre de Mentit. Y ella cierra también el webinar. Así que bueno, yo por mi parte sigo aquí, pero os agradezco, Marc y Agustín, Por enormemente mí, esta preparación, la intervención y el enseñarnos, pues sobre todo a ingenieros jóvenes como somos los 2 moderadores que estamos aquí, Cristina y yo, y así como los asistentes en su gran mayoría, porque son el foco del programa Menti, pues que podemos hacer estas cosas, Sí. cómo iniciarnos y que por supuesto es una rama del mercado por que nuestra podemos... parte, por mi parte, como colegio, oye, si necesitáis un día que decís, oye, tenemos inquietud de que alguien que se dedica a hacer proyectos de este tipo nos lo explique. Bueno, lo intentamos y buscamos a un ingeniero, a ver si un ingeniero que se dedique a esos proyectos os puede explicar, pues algo más concreto, ¿no? Pero ya, o sea, si vosotros veis que hay interés, pues en el futuro lo se puede preparar con más tiempo, cosas más concretas de temas concretos o que veáis, ¿no? Yo daros Perfecto, las pues gracias por la oportunidad que nos habéis dado para poder comentar un poco nuestra experiencia a vuestros compañeros e invitaros a que alguno de vosotros sea del MENI y del GTEP, que se pase a nuestro grupo también, que necesitamos alguno por ahí, Cristina, Marcos o alguno más. Y pues no lo pues descartéis porque vemos a gente interesada en el chat. Yo creo que esa sesión se puede organizar, como bien decís, así que sí. os tomamos la palabra. Muchas gracias a Agustín, Marc y a Marcos también. Y nada, yo voy a proceder a cerrar muy brevemente. Como sabéis, Mentit está acabando, las mentorías deben acabar este mes a ser posible. Ya tenéis a vuestra disposición los guiones y los formularios que debéis rellenar, tanto mentores como mentorizados, para ver qué tal ha sido la experiencia y bueno, para también el programa de puntos a aquellos que estéis participando. Y bueno, como cierre final a la charla de hoy, a mí me han pedido desde Singular que os comente nada muy brevemente en qué situación estamos. Lo único que como está compartiendo Agustín, yo no puedo compartir. Entonces, Perdona, ¿me das permiso? perdona, dejo Nada, ya, nada. ya está. A ver si ahora puedo. Ahora sí. Vale, perfecto. Pues deberíais estar viendo una presentación corporativa. ¿Me podéis confirmar, por fin? Sí, Perfecto, lo vemos. Genial. Pues nada, muy breve. Como sabéis, Singular es una consultora dentro de todos los ámbitos que hay. Uno de los que trabajamos los telecos es también en consultoría. Bueno, esta soy yo, son mis redes, ya me conocéis. Lo único que ha cambiado es que ahora soy lead de Advanced Analytics, ya es oficial, así que eso es lo que os puedo contar por mi lado y que la startup pues ha crecido 300 personas casi desde la última vez que hablé. Entonces va todo muy bien, estamos en 6 países distintos, Estados Unidos, España, Emiratos Árabes, México, Chile y Singapur. Y bueno, estas son todas las industrias que cubrimos a día de hoy y estaremos encantados de contar con vuestro talento. Algunos de los proyectos son estos. Marcos, tengo que hablar contigo. Ya sabes por qué, por lo que estarás viendo en pantalla. Lo Y veo, lo nada, veo. muchas gracias y esperamos contar con vuestro talento. Y nada, cerramos la sesión aquí. Muchas gracias por asistir y veros pronto en el cierre de Mentit también, que no es el último webinar, falta ese. Pues Muchas eso es, lo gracias. dicho. Muchas gracias a ti también, Cristina, y por este breve slot y por toda la logística y el cierre de Mentit.